Bueno, y lo estábamos conversando también, ¿no? En los últimos días estábamos muy pendientes de lo que ocurría en Estados Unidos con este potencial anuncio que finalmente llega el día domingo cuando el presidente Joe Biden confirma que no va por la reelección. Y no solo eso, sino que además respalda una potencial candidatura de Kamala Harris para las elecciones presidenciales de noviembre. Queremos conversar del actual escenario con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, que está ahí en la pantalla. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Chantal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Quisiéramos partir de inmediato con esto, porque claro, había dicho hace rato que se venía hablando que no era probablemente el candidato más idóneo, más apto, ¿cierto?, del actual presidente de Estados Unidos. Y cuando se supo que el domingo probablemente iba a anunciar este paso al costado, él dice en este comunicado que hace a través de las plataformas digitales que lo hace por su país. ¿Cuánto ayuda, y por el partido también, cuánto ayuda a los demócratas que Joe Biden haya desistido de ir por una nueva candidatura? Sin duda que la decisión del presidente Biden de bajar su candidatura en la que buscaba un segundo mandato, una reelección por 4 años más, ayuda al Partido Demócrata en términos de que los deja con las manos libres para buscar una mejor opción. Se sabía que efectivamente Biden era una figura que estaba marcando muy malos porcentajes frente a Donald Trump. A pesar de eso, sabemos que realizó todo el proceso de primarias que vimos en distintos estados, obtuvo prácticamente el 95% de los delegados que debían proclamarlo en la convención del Partido Demócrata, ahora entre el 19 y el 22 de agosto. Y el punto es que en la medida que esto se fue acercando, por ejemplo, al día del debate presidencial televisado, comenzaron a surgir dudas importantes. Claro. El presidente Biden arrastraba una serie de episodios de confusiones, de caídas, por ejemplo, subiendo las escalinatas hacia el Air Force One, etc. El punto es que el debate presidencial de fines de junio causó gran preocupación dentro del Partido Demócrata por la confusión que hubo, tuvo problemas para articular varias de sus ideas, hubo balbuceos, algo que por supuesto Trump aprovechó de manera absolutamente implacable para atacar a Biden, y eso en las semanas posteriores no se despejó como duda, sino que por el contrario se agravó. Hubo una entrevista con ABC en donde también hubo situaciones confusas, lo mismo la conferencia de prensa cuando fue la cumbre de la OTAN. Alberto, y todo eso sí. Y todo esto que tú nos mencionas, que son los puntos que pusieron en duda cuán apto estaba Joe Biden para ir por un nuevo mandato, ¿de qué manera apoyan, impactan en el respaldo que él le entrega a Kamala Harris, la vicepresidenta, como una potencial candidata? Porque lo pregunto en el sentido de que todos dicen, si Joe Biden no está tan apto para hacerlo, que en estas condiciones le entregue su respaldo a una candidatura, ¿apoya, resta? ¿Cómo se recibe? Lo cierto es que la decisión de apoyar o manifestar su apoyo a Kamala Harris es una señal de que en el fondo su compañera de fórmula es una figura que efectivamente cumple los requisitos para vencer a Trump. El punto es que, tal como comentábamos hace un momento, la decisión de abandonar su candidatura se produce de manera muy tardía. Hay un precedente histórico en Estados Unidos que es el caso de Lyndon B. Johnson, quien también renuncia a la candidatura demócrata básicamente por 2 motivos. Había sufrido un infarto, se estaba recuperando, y además la impopularidad producto de la guerra de Vietnam le había afectado mucho en las encuestas. El problema es que él anuncia eso en marzo del 68. Y esto con Biden está muy encima, claro, no solamente de la convención, está muy cerca de la propia elección estadounidense, que es el 5 de noviembre. Ahora, evidentemente es un gesto, y hemos visto que, por ejemplo, Bill Clinton y Hillary Clinton públicamente manifestaron su apoyo a Kamala Harris, pero Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara Baja, y Barack Obama, el exmandatario demócrata, hasta el minuto no han dicho nada al respecto, lo cual demuestra que hay sectores dentro del Partido Demócrata que estarían dispuestos abiertamente a apoyar a Kamala Harris y otros que no están tan convencidos. Estas horas, estas 72 horas probablemente, son fundamentales para que Kamala Harris logre convencer al Partido Demócrata de que ella es la candidata y que se busque un mecanismo para oficializarla y no tener que esperar a prácticamente un mes más a la convención demócrata. Exacto. Porque la convención demócrata va a estar prácticamente a 2 meses y medio
de la elección, eso ya es nada en tiempos de una campaña electoral. Exactamente, faltan unas 3 semanas para la convención y menos de 4 meses para las elecciones. ¿Y hay posibilidad todavía para los demócratas o es conveniente que busquen otros candidatos, otros nombres o que se jueguen ya por Kamala Harris? Jugarse por Kamala Harris tiene ventajas, porque en el fondo no hay que olvidar que en este proceso de la campaña, la fórmula Biden-Harris generó una serie de donaciones, aportes en dinero a la campaña, y ese es dinero que Kamala Harris puede utilizar. De lo contrario, si es otra figura, por ejemplo, el gobernador de California u otras figuras menores dentro del partido, tendría que partir de cero y no está claro en términos legales si podría tener acceso a ese dinero. Entonces ahí lo clave sería lograr efectivamente que Kamala Harris convenciera a los distintos sectores del partido para que logre su respaldo y al mismo tiempo obtener claridad respecto de quién puede ser su compañero o compañero de fórmula. Un vicepresidente también es importante en esta ecuación, porque esa figura podría efectivamente generar las garantías, el apoyo que necesita Kamala Harris de los sectores tal vez más conservadores, que no son los que están abiertamente convencidos con su nombramiento. Que era precisamente una de las preguntas que tenía. Sabemos que aquí también es importante quién va a ser el candidato que la acompañe en esta elección en la vicepresidencia. ¿Debieran entonces a lo mejor los demócratas más dedicarse a buscar ese segundo nombre, por decirlo de alguna manera, más que a la carta presidencial? Probablemente tendrían que hacer las dos cosas. Lo más importante es efectivamente transformar a Kamala Harris en una figura que unifica al partido y que no lo fragmenta. Kamala Harris viene de las filas más liberales del Partido Demócrata y de hecho por eso se le puso junto a Joe Biden en el 2020 y ahí teníamos entonces el sector conservador de Biden y el sector más liberal de Kamala Harris. Probablemente aquí lo que se necesita es un candidato, un hombre como compañero de fórmula y que provenga de alguno de los estados bisagra, como Ohio, por ejemplo, para darle una señal a esos estados de que están siendo considerados. Y quisiera preguntarte, Alberto, por una de las, bueno, conocida la baja de la candidatura de Joe Biden, inmediatamente se escuchó del lado contrario del expresidente Trump, incluso candidato, decir que si Biden no es apto para ser candidato, no puede ser presidente tampoco. Sí, efectivamente fue una declaración muy dura, muy en la línea de todo lo que ha dicho Trump en contra de Joe Biden. Instala sin duda un escenario, ¿verdad?, en términos de si realmente Biden puede gobernar hasta enero del 2025. Es probable que los demócratas busquen centrarse más que nada en el reemplazo de Biden como candidato, aunque no es descartable que, por ejemplo, hemos visto declaraciones del compañero de fórmula de Trump, el senador Vance, que insiste en la idea de llevar adelante iniciativas que busquen remover a Biden del poder. Se ve poco probable, aunque claramente era una estrategia esperable de parte de los republicanos. Esto ocurre, el descarte o la baja de la candidatura de Joe Biden, días después que además escucháramos el discurso de aceptación de lo mismo de Donald Trump. Con todo lo que ha ocurrido, ¿tiene ya ganada la presidencia Donald Trump? ¿Es prematuro todavía sostener algo así? ¿O de qué manera favorece la candidatura de su contendor? Donald Trump llegó a la convención republicana con una ventaja importante frente a Biden. No era, diríamos, como se dice en Chile, por paliza, pero sí le ganaba a Biden. Ahora la pregunta es si esas encuestas, ¿cómo lo ponen compitiendo con Kamala Harris? Ciertamente, en términos de popularidad, Donald Trump no necesitaba un intento de asesinato para fortalecer su candidatura. Pero ese episodio del fin de semana, de hace 2 fines de semana, ciertamente pone a Trump en una posición de gran fortaleza dentro del Partido Republicano. Probablemente ha concitado el apoyo de muchos indecisos y le da una especie de halo, un aura a Trump de sobreviviente. Exacto. Recordemos que el discurso de Trump se podría dividir en 2 mitades. La primera mitad se dedicó a hablar de lo que él había sentido, que él sintió que Dios estaba junto a él, que lo había protegido. Estuvo muy enfocado en lo que fue el episodio del intento de asesinato. La segunda mitad se dedicó a hablar del tema migratorio, la economía,
de política internacional, muy en su estilo. Sí. Pero aquí claramente Trump ha logrado generar un apoyo, una atracción muy diferente a la que tenía antes del atentado. No, y está también, ya que hacía esta división del discurso, el tono distinto que ocupó en la primera parte, algo más conciliador, y después ya en esta segunda mitad, cuando aborda los temas que son lo más frecuente de su campaña, lo hace con la misma casi agresividad que le hemos reconocido. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, muchas gracias por esta conversación interesante, ¿cierto?, analizando los últimos hechos de lo que ha ocurrido allá en Estados Unidos. Que estés muy bien, nos vemos. Muchas gracias, Chantal, que esté bien.